alone. Instead, Ecuador defendió en la Corte de La Haya la incursión en la Embajada de México por el riesgo de fuga del ex vicepresidente Jorge Glass en aviones mexicanos. El ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, está en Venezuela y su ex esposa lo acusa de secuestrarla junto con su hijo. Pide apoyo para dejar Caracas. Miles de trabajadores desfilaron por el 1 de mayo, aunque cada gremio organizó su propia marcha. El gobierno justifica el nuevo estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en informes secretos y un aumento de hostilidades. Desde hoy, Televistazo presenta el especial No hay guardaespaldas para tanta gente. Los pedidos de resguardo para funcionarios públicos se multiplicaron en todo el país. Este miércoles no hay apagones en Ecuador gracias a la recuperación de los embalses, pero el Ministerio de Energía aún no decide si el jueves y el feriado habrá cortes. 5 muertos, miles de damnificados y 96 casas destruidas por las torrenciales lluvias que cayeron en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que Ronnie Aliaga fue ubicado en Venezuela. El exasambleísta correísta es prófugo por el caso Metástasis. Marisabel. Gaby y amigos, bienvenidos. La alerta la dio su ex esposa, quien está en el consulado de Ecuador en Caracas, y denuncia que Aliaga la secuestró junto con su hijo. Un informe de Jacqueline Rodas. Ronnie Aliaga, procesado y prófugo en el caso Metástasis, fue ubicado en Venezuela. La alerta la dio su ex esposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas solicitando ayuda. El jueves 25 de abril envió un correo electrónico. Aquí un fragmento de la comunicación que ya está en conocimiento de la Cancillería en Quito. Estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar, diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia. Sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio. Me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida. Sin embargo, se niega rotundamente. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa. Necesito apoyo urgente. No tengo a dónde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado. El mismo día, la encargada del consulado de Ecuador en Caracas le envió esta comunicación al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informa: en la tarde de hoy se ha tenido conocimiento de la presencia del señor Ronnie Aliaga en territorio venezolano. El 20 de marzo de 2024, el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la Comisión Nacional para los Refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años. Al momento se desconoce la ubicación exacta de Aliaga. Según el oficio, la dirección proporcionada en el municipio Libertador, en Caracas, corresponde al lugar en el que vivían sus familiares, pero ya no están ahí. Conversamos por teléfono con su ex esposa. Nos confirmó que sigue en el consulado con su hijo y que recibe información de la Cancillería sobre la asistencia que necesita, pero aún no se concreta. Ella pide que la ubiquen en un tercer país con su hijo, asesoría legal y que garanticen su seguridad y la de su familia. El juez del caso Metástasis solicitó que se oficie a Interpol para activar la alerta roja de localización y captura para Ronnie Aliaga. Los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis enfrentarán el juicio el próximo 3 de junio. El juez Felipe Córdoba fijó la fecha por petición de la fiscal general Diana Salazar, quien cerró la instrucción y presentará su acusación. En esa audiencia, el juez decidirá si llama a juicio a los implicados, entre ellos Ronnie Aliaga, Javier Jordán, policías, jueces, abogados, fiscales y exagentes penitenciarios relacionados con la red del narcotraficante Leandro Norero. Ecuador-México,
Round final en La Haya. Ecuador se defendió en la Corte Internacional de La Haya ante la demanda de México por el allanamiento a su embajada. Argumentó que fue una acción de carácter excepcional y que protegen las sedes diplomáticas de México, por lo que pidió a la Corte desechar la solicitud. Fabiola Santana con los alegatos de Ecuador. La Corte Internacional de Justicia, en el segundo día de audiencia en La Haya, escuchó la defensa de Ecuador ante la demanda de México por el allanamiento a su embajada en Quito y la solicitud de medidas provisionales. Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en Países Bajos, marcó la estrategia de defensa del país. Él abrió y cerró las intervenciones que duraron 1 hora y 45 minutos. Lo acompañaron Alfredo Crosato, abogado de nacionalidad peruana, Sir Michael Good y Sean Murphy, expertos en litigios entre estados. Ecuador, en su línea de defensa, fue conciliador pero firme. Se mostró como un país respetuoso del derecho internacional, de las reglas, de los usos diplomáticos y de los tratados. Se dijo consciente de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y reconoció lo ocurrido el 5 de abril en la Embajada de México en Quito, pero lo encapsuló como un evento absolutamente excepcional. Sobre las circunstancias en las que tomaron la decisión excepcional de ingresar a la embajada, algo que nunca antes había hecho el Ecuador en su historia. Cuando hicieron esto tenían un único objetivo: dar al señor Jorge Glass a la justicia, ni más ni menos. Mr. Jorge Glass to justice. Ecuador narró y pasó revista a las circunstancias que motivaron el allanamiento en la Embajada de México e insistió en que ya no existen hoy y que protegen sus sedes diplomáticas, por lo que consideran que las medidas cautelares que solicitan son innecesarias. Por esto pidió a la Corte que las desestime. México había solicitado la protección a su sede y residencia diplomáticas, sus archivos y que Ecuador permita desalojar esas instalaciones. Mr. President, Señor presidente, esta audiencia es innecesaria e injustificada, porque Ecuador ya ha dado garantías por su propia voluntad, tanto a México como a este tribunal, de que respetará y protegerá las instalaciones de la misión diplomática de México en Quito, junto con sus bienes y archivos de conformidad con el derecho internacional. Brindar total protección y seguridad a los inmuebles y archivos de las misiones diplomáticas de México en Quito para evitar cualquier forma de intrusión en su contra. Él explicó a la Corte Internacional que México usó erróneamente la misión para dar refugio a un criminal sentenciado 2 veces y que había riesgo de fuga. Michael Good y Sean Murphy argumentaron que la Corte no tiene jurisdicción para ordenar medidas cautelares, pues Ecuador y México debieron agotar, según el Pacto de Bogotá, las negociaciones y esto no ocurrió. La Corte Internacional comunicó en sus redes sociales que tras escuchar los argumentos de México y Ecuador, se retira a deliberar. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias, alegando que ahí persiste el conflicto armado interno. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa decretó el tercer estado de excepción en 5 meses de mandato. Desde este martes están vigentes 2. Uno, decretado el 19 de abril por grave conmoción interna y calamidad pública ante la crisis eléctrica del país durante 60 días. El segundo, firmado este 30 de abril para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena por la persistencia del conflicto armado interno también durante 2 meses. En las 5 provincias el gobierno suspendió el derecho de la inviolabilidad de domicilio y facultó a las Fuerzas Armadas y Policía a realizar inspecciones, allanamientos, requisas sin orden judicial. En los considerandos, el presidente justificó este nuevo estado de excepción por el incremento de hostilidades de los grupos de delincuencia organizada y por la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate. El decreto se sustenta en un informe remitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa el 29 de abril, calificado como secreto. Informe que contiene las estadísticas de la violencia criminal en las 5 jurisdicciones. Noboa dispuso una vez más la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No es una novedad. Desde el 9 de enero, cuando el presidente declaró la existencia de un conflicto armado interno, la movilización de tropas es constante en el país. Además, la Corte Constitucional señaló que no es necesaria la declaratoria de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas cumplan su misión, al existir una amenaza a la seguridad del Estado.
Las autoridades del Frente de Seguridad no revelaron detalles de las razones que llevaron al Ejecutivo a declarar el nuevo estado de excepción ni de las nuevas operaciones. Fuentes militares informaron que aproximadamente 5.000 hombres se movilizarán para cumplir la orden presidencial. De mayo, un festejo en evolución. Sindicatos y activistas se manifestaron alrededor del mundo. En Europa y Asia, el 1 de mayo congrega a multitudes que también han estado inmersas en disturbios, como en París, donde chocaron con la policía. Informa Pedro Jiménez. La manifestación sindical había recorrido algunas avenidas cuando grupos infiltrados comenzaron a atacar locales comerciales y a vandalizar bienes públicos. Así, la celebración por el Día del Trabajo pronto se convirtió en una jornada violenta en la capital francesa. Escuadrones antidisturbios intervinieron con el uso de gases lacrimógenos y en un primer reporte la policía cifró en unas 1.000 personas las que protagonizaron actos de vandalismo. Otros protestaron contra la organización de los Juegos Olímpicos y quemaron símbolos alusivos al evento. Hubo más de 30 detenidos en las primeras horas, en hechos que contrastaron con el lema que habían exhibido las organizaciones sindicales, pidiendo paz y justicia social para los trabajadores en Francia y en todo el mundo. Algo similar ocurrió en la ciudad turca de Estambul, donde manifestantes desafiaron la prohibición de acercarse a uno de los sitios más emblemáticos, la Plaza Taksim. El gobierno había cerrado el lugar, alegando que grupos terroristas querían hacer del 1 de mayo un campo de acción y de propaganda. 210 personas fueron detenidas. En Atenas, Grecia, como en Beirut, capital del Líbano, y en otras ciudades, las organizaciones sindicales mostraron su apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza, donde Israel libra una guerra contra el grupo Hamás. Y así también, en Seúl, la Confederación de Organizaciones Sindicales de Corea del Sur congregó a multitudes. En este 1 de mayo, que marca el inicio de un feriado en países como China, donde hoy comienza una semana de vacaciones y millones de ciudadanos llenan aeropuertos y estaciones de trenes para movilizarse durante estos días libres. Hay más amenazas a funcionarios que policías para darles custodia, pese a que cada mes se preparan nuevos agentes de élite. Luego de la pausa comenzamos el especial de Televistazo. No hay guardaespaldas para tanta gente. Segura el área, segura el área. No hay guardaespaldas para tanta gente. Las amenazas de muerte han aumentado drásticamente las solicitudes de análisis de riesgo personal en el país. Fiscales, jueces y alcaldes son los principales solicitantes, pero no hay custodia para todos. Merlin Ochoa con la información. El trabajo es contrarreloj. En las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, DINPRO, creada hace 5 años. Los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal de autoridades del Estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas. La ola de pedidos de análisis de riesgo personal para tener un equipo de protección y seguridad empezó en 2018 con 51. En el 2019 aumentó a 357. En 2023 llegó a 1.471 y en los 4 meses del 2024 suman 503. En base al nivel de riesgo se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad o se va a coordinar con el territorio para que se ejecuten acciones preventivas por parte de Policía Nacional. Hasta el 23 de abril, la DINPRO tenía activos 295 equipos que protegen desde el presidente y la fiscal, ministros, fiscales y jueces, exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1.000 policías están destinados a estos equipos de seguridad. Pero la alta demanda obligó a la policía a reestructurarse sin recursos económicos ni personal complementario.
pasó de una oficina con 100 uniformados que en 1997 no tenía un entrenamiento especializado a una Dirección Nacional de Seguridad y Protección con 1.300 agentes. Aún así no se dan abasto. Desde el 2023 se presentaron 1.957 pedidos de análisis de riesgo. Al 17% se le asignó un grupo de seguridad. Al 30% un patrullaje preventivo porque su nivel de riesgo era bajo. El 6% fue archivado porque la autoridad terminó sus funciones. El otro 37% corresponde a solicitudes duplicadas y el 10% restante está en proceso. Necesitamos nosotros un poco más de mayor servidores policiales para poder agilitar lo que es el trámite para hacerle el análisis de riesgo personal y asimismo poderle brindar la seguridad y protección al dignatario. Alrededor siquiera de unos 300 servidores policiales para poder brindar la seguridad. ¿Qué otra función tiene esta unidad especial? Con 168 policías protegen a las 59 instalaciones diplomáticas y del Estado, mermando así la capacidad de respuesta a los pedidos de protección que se están multiplicando. Mañana, en la segunda entrega de este especial de Televistazo, la policía intensifica los entrenamientos de los agentes que forman parte de la unidad de élite de protección y seguridad para autoridades. Algunos son capacitados en otros países. Una nueva fábrica de dólares falsos que operaba en el centro de Quito fue hallada por la policía. Solo 5 días después de descubrir una estructura similar en Esmeraldas que pertenecía a una banda narcodelictiva. Los uniformados encontraron dentro de una vivienda en San Juan una máquina industrial que fabricaba miles de billetes falsos por minuto y pretendían ser comercializados en el mercado local. 2 personas fueron detenidas y fueron incautados 2.052 soportes de papel similar al dólar americano, 4 baldes de pintura y 2 celulares. Apagones en un túnel y al tanteo. La cota de los embalses del Austro supera los niveles mínimos para que las hidroeléctricas puedan operar. Las centrales Paute Molino y Sopladora están produciendo energía. Sin embargo, Paute Mazar no está generando desde las 7 de la mañana, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Como había anunciado el Ministerio de Energía, este miércoles no hay apagones en el país gracias a las condiciones climáticas que se están dando en el Austro. Hasta las 10 de la mañana la cota en el embalse Mazar se ubicó en 2.118 metros sobre el nivel del mar, es decir, 3 metros por encima de los 2.115 mínimos que necesita la hidroeléctrica Paute Mazar para operar. Durante la madrugada generó cerca de 60 megavatios por hora, con una de las 2 unidades de producción funcionando. Sin embargo, a las 7 de la mañana fue apagada y así se mantiene con la finalidad de seguir ahorrando agua. Mientras la hidroeléctrica Paute Molino está produciendo energía desde las 8 de la mañana y lo hace con 4 de sus 10 turbinas operativas. Esto gracias a que la cota en el embalse Amalusa alcanzó los 1.984 metros sobre el nivel del mar, 9 metros más que el mínimo de generación. Sopladora también está activa, con una de sus 3 unidades produciendo 108 megavatios por hora. La cota de esta central estuvo en 1.315 metros hasta las 10 de la mañana, 3 metros por encima del mínimo requerido. El ministro Roberto Luque ha señalado que la crisis aún no se supera, pero que se analiza que también se suspendan los apagones el jueves, el feriado y el fin de semana. La decisión se conocerá en las próximas horas. El Ministerio de Energía abre nuevamente el diálogo con el sector industrial para conseguir energía adicional y así bajar el déficit de generación que derivó en racionamientos. El primer compromiso es con el sector de la cerámica. Francisco Garcés con la información.
el gobierno vuelve a poner la mirada sobre el sector industrial para reducir el déficit eléctrico. La primera decisión fue derogar una disposición ministerial que impedía la contratación de generación privada emergente y de esta forma el Estado empezó a contar con hasta 40 megavatios adicionales. Pero el régimen quiere dar un paso más allá y apunta al sector de la producción de cerámica que consume entre 6 y 7 millones de pies cúbicos de gas natural al día del Campo Amistad. El compromiso de este sector es dejar paulatinamente de consumir ese gas mientras dure la emergencia. Ellos esos millones de pies cúbicos los pueden encontrar de otras fuentes privadas y hemos conversado para que esos millones de pies cúbicos los podemos usar en Termogas Machala y ampliar la producción. Eso aproximadamente va a implicar cerca de 25 megavatios adicionales que se interconectan inmediatamente. Para dar otra vía a este y otros sectores industriales, se reformará el reglamento de comercialización y transporte de gas natural. El objetivo es que la industria importe y almacene el combustible y no solo sea el Estado el que lo haga. El primer borrador de la nueva norma ya está en análisis dentro de los sectores productivos y su posición se conocerá la próxima semana. Ya hay industrias que estaban calificadas y la idea es que se permita que otras industrias puedan traer gas natural para que haya en el mercado. El modelo tiene que ir cambiando a una participación del sector privado más activa. En las conversaciones también se fijan otras metas a mediano y largo plazo. Una de las opciones es cambiar los reglamentos para permitir al sector privado invertir en proyectos de generación y vender libremente esa energía. De mayo, un festejo en evolución. En Quito, Guayaquil, Cuenca y La Tacunga, miles de personas conmemoraron el Día del Trabajo. Pidieron más seguridad y no más apagones. Diego Puente con el reporte. A ritmo de batucada inició la marcha del Día del 1 de mayo en Quito. Miles de trabajadores, estudiantes y jubilados se concentraron frente a la Caja del Seguro y avanzaron hasta el centro histórico. Lo hicieron en medio de música, consignas y banderas. Las centrales exigieron mejores condiciones laborales y más seguridad. Y que esta movilización también es para exigir al gobierno que hoy no tiene pretexto para garantizar seguridad, la vida a los ecuatorianos. Los trabajadores eléctricos criticaron al gobierno de Daniel Noboa por la falta de previsión para evitar los apagones y pidieron que se invierta en el sector para superar la crisis. Las barcazas son parte de esta estrategia en la cual la actitud irresponsable de los gobiernos de turno nos han dejado sin energía. Los comerciantes informales también asistieron, pero por otros motivos. No, vendo sombreros, gafas, paraguas y esa es mi profesión de trabajo porque no tengo otro trabajo más y de eso vivo yo. Él llegó desde Durán para vender banderas del Ecuador. Es parte del 61% de trabajadores sin empleo. En Guayaquil hubo marchas convocadas por distintas agrupaciones. La principal ocupó unas 16 cuadras. El recorrido inició en Eloy Alfaro y General Gómez y terminó en la calle Malecón y Loja. En la marcha se exigieron mejores condiciones laborales y también hubo pedidos para disminuir los crímenes violentos en la ciudad. En Cuenca, los protagonistas de la marcha fueron los integrantes de la Asociación de Payasos de la SUAI. 15 payasos alzaron sus voces de celebración por el Día del Trabajo. Hombres y mujeres portaban una bandera gigante del Ecuador hasta llegar al Parque Calderón. Ahí se vieron ataúdes gigantes como símbolo del rechazo al trabajo por horas. Pregunta que en la consulta popular no fue aprobada. En La Tacunga, cerca de 1000 participantes llevaban pitos y bubucelas. Un camión con altoparlante encabezó la movilización. La marcha transcurrió pacíficamente recorriendo el norte hasta llegar a la gobernación de Cotopaxi. La movilización tuvo una duración de 3 horas y concluyó en el barrio La Estación, al occidente de la urbe de La Tacunga. La policía de Nueva York desalojó a los manifestantes de la Universidad de Columbia y anunció que los agentes permanecerán en el sitio hasta el 19 de mayo. En cambio, activistas pro-palestinos y pro-israelíes se enfrentaron en la Universidad de California, obligando a la fuerza pública a intervenir. La jornada dejó 300 detenidos.
En Nueva York, agentes del orden irrumpieron anoche en Hamilton Hall, el edificio de la Universidad de Columbia ocupado desde el día anterior por estudiantes y activistas pro-palestinos. Usaron una grúa para formar un puente e ingresar al edificio por el segundo piso, ya que los manifestantes habían puesto barricadas en las entradas principales. Los estudiantes no ofrecieron resistencia, fueron detenidos y trasladados a las comisarías en buses. El edificio fue despejado y desalojaron los terrenos del campus, donde habían instalado decenas de carpas desde hace 2 semanas. La policía dijo que respondió al llamado de la universidad, dado que las protestas han estado dirigidas por activistas que no pertenecen a la institución. A la par, en el City College de Nueva York, se reportaron otros disturbios. El alcalde Eric Adams confirmó que más de 300 manifestantes fueron arrestados. En California, la violencia se desató en UCLA, en Los Ángeles, cuando manifestantes a favor de Israel se enfrentaron a los pro-palestinos instalados en campamentos. Y fue necesario que llegara la policía con equipos antimotines para dispersarlos. Ocurrió horas después de que la directiva anunciara que el campamento es ilegal y que quienes participan en él enfrentarán la suspensión o incluso la expulsión. Esta es la última escalada de manifestaciones contra la guerra en Gaza, que se han extendido en 60 instituciones de Estados Unidos. En México, autoridades estatales de Chihuahua encontraron 100 migrantes hacinados en una casa de Ciudad Juárez. Según los agentes, una denuncia anónima los alertó del caso. La mayoría son centroamericanos y hay varios mexicanos. Una persona fue detenida. Se trata de un hombre que portaba un fusil de asalto y que estaba encargado de vigilarlos. Los coyoteros los tenían 15 días en ese lugar sin poder salir, pues les pedían más dinero para cruzar a los Estados Unidos. La Fiscalía está investigando este caso. En Brasil, las lluvias en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de ese país, dejan miles de damnificados. 5 personas murieron y otras 18 están desaparecidas. El mal tiempo afecta el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, donde 77 municipios reportaron vendavales, tormentas eléctricas, deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos que han arrasado con puentes. El agua ha inundado las calles e incluso obligó a las personas a subir a los tejados para evitar morir ahogados. Hay 5 muertos y 18 desaparecidos. Además, 300 personas fueron evacuadas y 198 permanecen en albergues públicos. 95 casas quedaron completamente destruidas y la situación es crítica, por lo que el gobernador pidió ayuda al presidente Lula da Silva para atender los daños y a los damnificados. El colapso de una carretera en la provincia de Guangdong provocó que vehículos cayeran al vacío. Autoridades reportan 24 muertos y más de 30 heridos. El incidente ocurrió en la madrugada en una autopista. La sección derrumbada tiene 18 metros de largo y como aún estaba oscuro cuando ocurrió el colapso, los vehículos transitaban sin percatarse de que iban directo al precipicio. Equipos de rescate continúan en el lugar y ya han recuperado los 20 carros que cayeron en el sitio. La Asamblea analiza la posibilidad de reducir los requisitos para los embajadores nombrados por cuota política. Esto genera rechazo entre los diplomáticos de carrera que consideran esta reforma como discriminatoria e insultante para quienes han dedicado su vida al servicio exterior. Para un diplomático de carrera, llegar a ser embajador en cualquier país es una meta que toma años, décadas incluso. Al menos 25 años de carrera pasan para ser embajador. Hace falta pasar por un concurso público, hacer méritos, ir subiendo de categoría. La carrera tiene 6 categorías jerárquicas. Somos calificados todos los años, se nos califica el trabajo, los estudios, idiomas. Pero no solo así se puede llegar a ser embajador, también hay lo que se llama la cuota política, que es algo aceptado y normado. Por ejemplo, para ser nombrado embajador por cuota política hace falta tener 35 años y haber prestado relevantes servicios a la patria.
Esas normas son las que la Asamblea podría cambiar. Y simplemente ponen que se reduce de 35 a 30 años y que tenga los méritos suficientes. Eso es algo muy subjetivo. Un mérito puede ser, yo que sé, tocar el piano o meterse un gol de chilena. Yo que sé cuál es el mérito suficiente. Y no solo los ofende eso, sino las causas sobre las que se sustenta esta posible reforma. Le escuché al asambleísta Parra en alguna entrevista decir que lo que se quiere es fomentar el empleo joven. El Ecuador tiene 44 plazas, 44 embajadas donde puede designar embajadores. ¿A qué masa de empleo joven va a favorecer? Haciendo un símil con, por ejemplo, la carrera militar, es absurdo que se le quiera nombrar a alguien general o coronel a los 30 o 25 años y que entren por la ventana. Esto es con relación al fondo, pero también hay cuestionamientos a la forma en la que estos cambios se están planteando. Están incluidos en un proyecto de reformas a otra ley, la de movilidad humana. Es una disposición transitoria que intentaba pasar sin hacer mucho ruido. Y decimos que es discriminatorio por eso. Está previsto que las reformas sean tratadas y votadas mañana en la Asamblea Nacional. De mayo, un festejo en evolución. En Guayaquil hubo decenas de manifestaciones sindicales que marcharon por separado, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país. Diego Cuenca describe el panorama. Las organizaciones sindicales salieron a las calles del centro de Guayaquil por el Día del Trabajador, pero ese año estaban dispersos. Los gremios se reunieron en diferentes avenidas, aunque cercanas, pero no era una sola marcha. Y cada grupo hizo su manifestación en horarios distintos. ¡Adelante! A las 8 de la mañana, docentes, campesinos y líderes barriales del Guayas se concentraron afuera del Parque Chile, en las calles Capitán Nájera y Noguchi. La Unión Nacional de Educadores los lideraba para recorrer 16 cuadras, junto con una banda. Para exigir que declare la educación en emergencia, para dotarle de infraestructura educativa, para que 200.000 niños puedan ser reinsertados al sistema educativo y dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales. Sus discursos evidenciaron una división de las organizaciones sindicales. Mientras unos se mostraban radicales, 7 cuadras más adelante la Central Unitaria de Trabajadores. A las 8:30 de la mañana inició una manifestación en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón. Ellos se mostraron conservadores. Que necesitamos del diálogo para perfeccionar las políticas públicas, los cambios en la legislación laboral que permitan mejorar las cifras de empleo. A las 9 de la mañana en la avenida 9 de octubre, los taxistas hicieron su propia caravana. Y en la misma calle iban enfermeras, choferes de los servicios de salud y empleados de la prefectura del Guayas. Todos compartían los mismos problemas. Por la sencilla razón, no tenemos insumos, no tenemos medicinas en los hospitales. Las enfermeras no podemos trabajar de esa manera. Un panorama distinto ocurrió en Cuenca, Azuay, donde hubo una sola marcha que integró al Seguro Social, al sector eléctrico. Los obreros, artesanos, recorrieron 10 cuadras del centro histórico. Un ambiente similar se vivió en La Tacunga, donde también participaron estudiantes y docentes de las universidades de Cotopaxi y otros empleados del sector público y privado. Cada 1 de mayo se ha reivindicado la lucha de los trabajadores. Sin embargo, esta fecha histórica se ha transformado. ¿Por qué? Carla Delgado consultó a sociólogos. Las demandas laborales continúan manifestándose masivamente en las calles cada 1 de mayo. Y hoy no fue la excepción. Aunque es un hecho que esta celebración ciudadana de los trabajadores se ha transformado con el tiempo y que incluso las luchas que se defienden hoy son distintas. Entonces, por ejemplo, hoy día uno de los temas más importantes que hay es cómo generar empleo, cómo generar más trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la economía y hay una contracción del empleo. Y en esa perspectiva también hay una discusión respecto de qué tipo de empleo es el que tiene que existir. No solo las causas que defienden los trabajadores mutaron,
también la forma de manifestación. Y las redes sociales juegan un papel preponderante, principalmente entre la clase laboral juvenil, según el sociólogo Mario Unda. Porque muchas de las modificaciones del trabajo y las redes sociales lo que hace es llevar a una imagen de un individualismo extremo en donde la persona está aislada en el mundo, no depende de nadie y no le debe nada a nadie. Eso es una ficción, por supuesto, pero los jóvenes tienen que aprender por su propia experiencia que es una ficción y que los derechos no se pueden conseguir de manera individual y aislada. Una lucha histórica que ha evolucionado, pero que siempre Según el INEC, los ecuatorianos consideran que la situación económica del país empeora a la par que la posibilidad de conseguir empleo. Asimismo, se reporta que 1/3 de la población destinó en marzo más recursos a la compra de alimentos. Con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Banco Central del Ecuador presentó los resultados a marzo del Índice de Confianza del Consumidor. Entre los componentes de este análisis hay información que mapea el sentir de los ecuatorianos con relación a su situación económica y la del país. La encuesta la realizó el INEC en marzo en 8.797 hogares de todo el país, abarcando áreas urbanas y rurales. Al consultarse sobre la situación económica de los hogares en comparación al mes anterior, un 3.5% dijo estar mejor, un 69% indicó que las cosas están igual y un 27.5% de los consultados señalaron estar peor que en febrero. Cuando se les preguntó sobre la situación económica del país, también en relación al mes pasado, un 7.5% dijo que está mejor, un 41.5% respondió que igual y el 51% reconoció un deterioro. La encuesta también abordó la situación del empleo, esta vez en relación a los 3 meses anteriores. Allí, solo un 3% indicó que hay una mejoría. El 41% señaló que todo está igual y un 56% sostiene que a nivel de empleo las cosas están peor. Otro ítem consultado fue cuánto dinero se destina al consumo de alimentos en los hogares. El 32% dijo que gasta más que en febrero. Un 60% que el gasto es igual y un 8% que destina menos recursos para alimentación. La población mayoritariamente considera que el plan económico y de empleo del gobierno no termina de impactar positivamente 5 meses después de iniciada su gestión.